Yo no concibo un examen de la refracción hecho por un optometrista que no parta de una retinoscopía, como método también luego de comprobación. Igual que, porque de eso un autorrefractómetro puede tener un espasmo acomodativo y darte una supermiopía, y entonces tú eso no lo detectas. Hola colegas y profesionales de la salud visual, mi nombre es Luis Gómez, soy tecnólogo médico con mención en oftalmología y óptico-contactólogo, y antes de comenzar con la entrevista de hoy, te voy a dejar invitado a que te suscribas al canal si te gusta mi contenido, y si quieres mantenerte informado de todo lo que voy subiendo, dale clic a la campana porque YouTube te va a avisar cada vez que se suba algo nuevo al canal. Y bueno, en esta oportunidad, la invitada de hoy, Marta, en realidad es una invitada bastante amigable, muy buena disposición y muy simpática para conmigo, por lo tanto para mí es un agrado estar en esta instancia conversando de optometría y de óptica con ella. Y bueno, esta entrevista lamentablemente hace un tiempo por el tema del internet y que de repente mi hija toma el celular y a lo mejor me abre unos mensajes, no se pudo dar. Pero ahora actualmente tenemos quizás un canal más bonito, así que se puede dar de otra forma la entrevista y le podemos sacar aún más partido a nuestra invitada. Así que, bueno, Marta, te saludo y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Luis, muchísimas gracias por tu invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en tu canal. Bueno, Marta, la invitada de hoy, es una optometrista, le dicen en España, me parece, una optómetra y óptica colegiada. Este número, Marta, ¿a qué va el 4965? Pues es el número de colegiado optometrista 4965 en España. Ahora, para decirte que ya vamos por el 25.000 o el 26.000. Wow. O sea que soy de la quinta promoción desde que había estudios de diploma en óptica y optometría. Wow. De hecho, diploma en óptica en ese momento. Marta también es audióloga, por lo tanto, ella mejor que nadie me imagino que puede integrar esta relación que existe entre el sistema auditivo y el sistema visual, y por ahí también vamos a hacer algunas preguntas respecto a esto, y ella me imagino que nos tiene cosas que contar respecto a esto mismo. Ella es docente, al igual que yo, de la Universidad Politécnica de Cataluña desde 1990, o sea, ya tienes 33 años ejerciendo. Sí, sí. Me imagino que te gusta bastante la docencia, es bonito, a mí también me apasiona. Así la verdad es que me apasiona, igual que a ti, sí, aún después de 33 años. Y bueno, las áreas a las cuales es más afín Marta, o las áreas que más le gustan, son la óptica oftálmica, por lo tanto es una invitada idónea para mi canal, integración visual auditiva y visión y aprendizaje, importante me imagino también para nuestros pacientes pediátricos. Pues sí, la verdad es que sí. Ahora justamente estamos desarrollando una asignatura nueva en el plan de estudios del máster en optometría, que justamente se llama optometría infantil, y hacemos un recorrido de la visión del niño desde el nacimiento prácticamente hasta que ya cumplen la edad de 13 años y ya acaban la ESO y todo, y lo acompañamos, digamos, en todo su aprendizaje y todas las habilidades visuales que él necesita para desarrollarse primero y luego ya para poder aprender. Súper interesante, y me imagino que los participantes del canal que quieran, digamos, participar en la actividad se podrían comunicar contigo ahí al correo que está abajo, me parece que se ve el correo. Sí, ese es mi correo. Porque de esa manera también, si están interesados en profundizar un poquito más respecto a estos contenidos, siempre está la posibilidad de hacerlo en una universidad digamos, de prestigio, porque la Politécnica de Cataluña me parece que es bastante prestigiosa allá en Europa. Pues sí, han salido últimamente unos rankings en las que dice que está entre las 5 o 10 primeras, y esto es lo que nos vienen a explicar muchas veces el rector de la universidad, y así nos animan siempre a continuar en ese nivel, y claro, eso es un trabajo, pero es un trabajo muy, muy agradecido. Bueno, Marta, aquí tú me compartiste algunas imágenes que también nos pueden relatar un poco de tu trabajo. No sé si tú me puedes comentar un poquito de estas fotos que aquí me compartiste. Pues sí. Sí, en principio me quería presentar. Yo soy de Barcelona, nací en Barcelona. Todo el mundo conoce Barcelona. En cambio, no todo el mundo conoce Tarrasa.
Resulta que en Tarrasa es una localidad de 250.000 habitantes que está a 30 kilómetros de Barcelona, donde está la Facultad de Óptica y Optometría de Tarrasa, que es la segunda facultad que hubo en España. La primera fue en Madrid, la segunda fue en Tarrasa, la tercera fue en Alicante y así hasta las 8 que hay ahora. Y bueno, aquí en Tarrasa, donde veis en este bonito edificio de la mujer trabajadora, que estos días se celebra, ¿no?, el Día de la Mujer Trabajadora, pues nosotros tenemos el edificio, la escultura allí al lado de la facultad. La facultad es el edificio que está a vuestra izquierda y en él es donde imparto la asignatura que ahora se llama adaptación de gafas. Ahora ya no es tecnología óptica, sino que ahora tenemos dos asignaturas. Una es lentes oftálmicas y la otra es adaptación de gafas. Y luego tenemos el otro edificio que queda a vuestra derecha, que es la clínica universitaria. Y en la clínica universitaria vemos a pacientes reales, vemos a pacientes que vienen a hacerse el examen refractivo y también a hacerse las gafas. En este programa de Miradas Solidarias, que veis aquí también el icono, resulta que solo hacemos gafas a aquella población que puede justificar que no tiene medios económicos para poder hacerse unas gafas en una óptica convencional, de manera que con convenios con los ayuntamientos les damos las gafas, les proporcionamos esa solución visual que necesitan. Los alumnos así participan en un programa que se llama aprendizaje-servicio, porque mientras aprenden están haciendo un servicio a la sociedad en realidad. Y claro, yo me siento feliz de participar en ello. Y bueno, y aquí el motivo un poco de estar en esta entrevista, ¿no?, es el libro, que es lo que nos unió, porque un día vi en tu canal de YouTube que hablabas de nuestro libro, y digo, pues fíjate, y aquí lo he puesto aquí en medio para que se... Un gusto tenerte en el canal, Marta, y bueno, me gusta bastante que este formato de aprendizaje se dé, digamos, en Europa y en otros lugares, porque acá, por ejemplo, en Chile, yo trabajo en la PUCB, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También funciona de la misma manera, hay una clínica oftalmológica y los alumnos, bueno, mi ramo, por ejemplo, optometría, dentro de la misma asignatura comienzan a refractar pacientes reales, y es la mejor manera también de empaparse de lo que significa ser un tecnólogo médico o un optómetra, Pues sí, darse cuenta de nuestro rol. desde luego, porque encontrarse cada día un paciente distinto con una problemática distinta enriquece mucho. Y claro, en la clínica también lo que tenemos es la unidad, por ejemplo, de estrabismos, la de terapia visual, la de baja visión, la de clínica y exámenes complementarios, y así ellos pueden ir pasando un poco por todo y ver toda la extensión y todas las áreas de especialidad que tiene nuestra profesión. También se hace ortoqueratología, control de miopía, pero yo estoy en la sección de hacer las gafas. Bueno, Marta, como yo he podido ver de tu trabajo, por ejemplo, en Internet, también en LinkedIn, sé que tú trabajas en el área o has hecho algunos trabajos con pacientes pediátricos, con niños. Por lo tanto, como tú tienes experiencia en este campo de lo que es manejar a estos pacientes pediátricos, ¿tú cuáles crees que son los ajustes que se deben realizar actualmente, que deben realizar los profesionales de la salud visual en la refracción pediátrica? Porque me imagino que hay cosas que van cambiando. ¿Qué es lo que tú ves que en el fondo hay que cambiar o que se puede actualizar respecto a lo que viene sucediendo antes en este formato de atención pediátrica? Pues en atención pediátrica, creo que lo más importante que hay es hacer una anamnesis absolutamente exhaustiva. Una anamnesis que tenga preguntas desde la historia del desarrollo, el nacimiento, incluso historia prenatal y del parto, toda esta historia, porque eso nos va a dar las pautas, las bases sobre las que se va a asentar el desarrollo motor, la hemetropización, la visión binocular. Y si nosotros tenemos muy, muy clara esa idea de la evolución del niño, cuando se presenta un problema, tenemos en la anamnesis muchas pistas que nos pueden decir, por ejemplo, si un niño es inquieto, no se puede sentar, resulta que a lo mejor tiene unos reflejos primitivos que todavía no se han integrado y hay que trabajarle primero con una terapia de movimientos rítmicos. O, por ejemplo, un niño que ha padecido muchísimas otitis de pequeño, eso hay que preguntarlo incluso en la anamnesis del optometrista, porque resulta que es un niño que cuando empiece a leer y a escribir no tendrá conciencia fonológica porque no habrá recibido bien el sonido. Entonces, dentro de esta integración de la visión global de
qué pasa en la visión, pero también qué pasa en el resto del cuerpo, lo que hacemos es enviar a los padres que contesten este gran cuestionario y nos lo envíen antes de ver al niño, porque así evitamos que los padres hablen en consulta. Luego, en consulta, lo que hay que hacer, o lo que hacemos es, primero y principal, no llevamos bata blanca, porque para que no parezcamos el médico de las vacunas, y lo primero es establecer una relación de confianza con el niño. Si no te ganas al niño, es muy difícil hacer cualquier procedimiento. En cambio, si te lo ganas y haces la reflexión jugando, bueno, pues parece ser que ellos se implican contigo, tenemos juguetitos, para mantener la motivación, a veces, pues les ponemos un ranking y decimos, mira, una línea del tiempo y decimos, ahora ya estamos aquí, hemos hecho esto, lo otro, y parece, pues es como un gusanito que va caminando, parece una tontería, pero no es una tontería, porque si el niño está relacionado contigo, tiene un rapport, todo se sucede con mucha más facilidad. Y entonces, lo importante es seleccionar bien los test que vamos a hacer, que sean acordes a su capacidad de atención y de respuesta, porque hay niños que de pequeños no te pueden contestar, entonces te tienes que conformar con hacer una retinoscopía y luego, bueno, el examen con la cicloplegia y todo, pero incluso con la cicloplegia, luego nos gusta hacer lo que es el retardo acomodativo, una retinoscopía MEM o una retinoscopía NOT para saber cómo ha quedado el sistema en condiciones naturales. Esto sería. Entonces, después de si tenemos que hacer algún tratamiento, una terapia visual, pues bueno, entonces estamos muy en contacto con los padres, se da la terapia visual a casa y cada semana se va haciendo al niño ser consciente de lo importante que es lo que está haciendo. Y porque si no hay adherencia al tratamiento, es complicado que tengamos éxito con la optometría infantil. Que entiendo, bastante completa la atención. Y dentro de lo que tú comentas, ¿qué porcentaje de padres no responden el formulario? En general, ¿eso tiene buena acogida con tus pacientes? Como que los padres son responsables al llenar el formulario y esa preconsulta que tú haces. Es una muy buena pregunta, porque cuando los padres acuden a la consulta, porque ya han visitado, o sea, digamos que la atención esta que ofrecemos extra en cuanto a procesamiento de la información, es decir, exámenes de percepción visual y de integración, como no es en todas las consultas, digamos, en España hay las ópticas, donde te vas a hacer las gafas y tienes un buen examen de la refracción y de la visión binocular, pero si hay que ahondar más porque hay realmente problemas de aprendizaje, hay que hacer los 4 niveles del examen, el de percepción y luego el de integración con los demás sentidos y con el cuerpo, digamos. Claro, si ya llegan porque han ido a otros profesionales y no han resuelto el problema, por ejemplo, un niño que invierte letras en el colegio, un niño que choca con los objetos y no sabe por qué, tiene un problema de percepción espacial. ¿Qué pasa? Que esto, si persiste después de poner las gafas, llegan a nuestra consulta y entonces están dispuestos a llenar cualquier formulario, a hacer cualquier colaboración, porque ya se dan cuenta del alcance de que su hijo no tiene suficiente con haber prescrito unas gafas o unas lentes de contacto. Ahora bien, la otra experiencia que tengo también es de ir a las escuelas a hacer cribados visuales. Con nuestros alumnos que hacen trabajos de final de grado, vamos a las escuelas y desplegamos un setting allí para hacer los cribados visuales para detectar qué niño puede o no tener problemas. Y en esos casos los formularios brillan por su ausencia, porque de hecho es algo que tú ofreces un servicio que los padres no detectan el alcance que tiene, que va mucho más allá de simplemente decir si ve bien o no. Sí, bueno, es parte de concientizar también o de la conciencia que tiene que ir tomando la población y es un rol que también tenemos que asumir nosotros, ir concientizando a todos de lo importante que es esos cribados visuales, me parece que le llaman allá, que son... Sí, screening, le llamamos screening, claro, screening. Es lo mismo. Bueno, pasando, y antes que se me quede en el tintero, me parece entonces también que es fundamental la retinoscopía por lo que tú comentas. Sí. ¿Por qué te lo pregunto? Porque también es algo que parece un clásico, pero hay algunos que todavía seguimos insistiendo que es algo indispensable. Me parece que tú eres del mismo pensamiento, porque también actualmente como está el autorrefractómetro, se cree que podemos prescindir de una herramienta como esa, pero hay información que no te da el autorrefractómetro y eso lo puedo desprender de tus palabras también.
Yo no concibo un examen de la refracción hecho por un optometrista que no parta de una retinoscopía, como método también luego de comprobación. Igual que, porque es eso, un autorrefractómetro puede tener un espasmo acomodativo y darte una supermiopía, y entonces tú eso no lo detectas. Por eso es importante luego hacer el MEM, la retinoscopía MEM, para saber si hay algún retardo acomodativo, y esto por un lado, pero es que además luego hay que comprobar con gafa de prueba lo que ves. Si el niño los niños no los tenemos en foróptero, pero luego hay que poner la gafa de prueba y ver cómo el niño funciona con las gafitas y la graduación que has encontrado. Y además hay algo que yo creo que es indispensable y no se hace mucho, creo que no se hace mucho, es tomar el examen de forias antes y con la compensación. O sea, yo tengo el examen de las forias antes, cuando llega con su condición habitual. Yo le hago unas gafas centradas de la manera que tienen que ir centradas y le vuelvo a hacer al menos un cover test. Y en ese cover test me doy cuenta si le he modificado el sistema de relación con convergencia-acomodación o si he inducido una foria porque no están bien centradas las lentes o qué ha pasado ahí. Y eso es importante, porque a veces nos conformamos con poner en el frontofocómetro y decir, sí, el centro óptico está coincidiendo con la nasopupilar. Pero luego resulta que hay unas lentes que son monofocales avanzadas, que son las que se fabrican por Freeform y tienen un mapa perceptual distinto por la periferia y resulta que eso no funciona igual. Por eso creo que es importante hacer esa verificación también. Sí, yo creo que ahí tenemos ya una primera recomendación, aunque no era parte de esto, yo creo que ahí ya hay una primera recomendación porque bastante interesante el análisis que tú haces y sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Así que muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Pasando a la segunda pregunta, bueno, ¿qué signos y síntomas nos permiten identificar que un paciente necesita ayuda complementaria a la corrección óptica? Y esto te lo pregunto a ti considerando también tu expertise respecto al sistema auditivo, cómo esto también puede estar afectando el sistema visual. Yo, por ejemplo, acabo de terminar un diplomado hace muy poquito en educación diferencial, educación especial, donde por supuesto que estar atento a otros tipos de signos y de síntomas me van a permitir abordar mejor a estos pacientes con necesidades especiales. Entonces, eso es un ejemplo de cómo esto, cómo necesitamos conocer más respecto a esta integración que hay del sistema auditivo y del sistema visual. ¿Qué cosas nos podrías regalar tú respecto a lo que tú puedes identificar en un paciente que necesita algo diferente? Pues bien, y yo insisto mucho en la anamnesis, esa anamnesis de 8 páginas o 7 páginas que se envía a los padres, el cuestionario. Una cosa es lo que tú haces en consulta, de esa relación primera con los padres, con el niño y tal, cuando los ves presencialmente, pero esa información que tienes de base, no solo haces preguntas de si ve bien, si ve nítido de lejos, de cerca, si se cansa al leer, si se emborrona, si ve doble, eso todo sería de visión binocular, ¿no? Sino que lo que hacemos es preguntar, lo que comentaba, historia del desarrollo, cómo ha sido su empezar en el mundo del desarrollo motor, es decir, esos reflejos primitivos, se han podido integrar o no, los que tenemos en el útero y son de supervivencia al nacer, tienen que extinguirse en el primer año. Hay niños, los niños que escriben sacando la lengua, es que todavía tienen un reflejo primario que no han terminado de integrar en su cuerpo y por tanto hay una especie como de bloqueo que otras funciones serán más difíciles de realizar. Entonces, muy importante preguntar si gateó, primero si volteó, si gateó, si deambuló contralateral. ¿Por qué? Porque ese gateo es el inicio de la visión binocular. Cuando el niño está en el suelo y empieza a gatear y le das objetos luminosos, pero también con sonido, empieza el reflejo de orientación. Claro, todas las funciones superiores para el aprendizaje, si no hemos empezado con estas, después es como querer atrapar todo un desarrollo que no se ha producido a su tiempo y solo con una técnica no se consigue. Ahí es donde estamos los equipos multidisciplinares, en los que hay dentistas, podólogos, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos. Tenemos equipos así, donde cada uno tiene su lugar en esa escala de la evolución del niño. Entonces, en ese cuestionario, con preguntas muy clave, lo que hacemos es saber
si hubo problema en el desarrollo motor, en la audición, lo que decíamos, una otitis, un niño que ha estado hospitalizado y ha tenido bronquitis, cualquier afectación de lo que es el sistema respiratorio, las vías altas, distorsiona el oído, distorsiona cómo escuchamos. Y entonces hacen estas preguntas, como ve, por supuesto, como ve monocularmente, como ve binocularmente, qué antecedentes hay en la familia. Y luego, claro, viene la etapa escolar. En la etapa escolar, si podemos, hacemos preguntas sobre su rendimiento. Muchas veces los padres nos dejan ver incluso las notas, las calificaciones de los niños, nos explican en qué área están más deficitarios o menos. Se hacen preguntas sobre la atención. El niño está atento, tiene un lapsus de atención corto, largo. Y luego también se pregunta sobre el comportamiento en casa y en la escuela, porque a veces hay comportamientos distintos y hay comportamientos disruptivos porque hay un problema emocional en la familia, o ahora será muchísimo de padres separados, el niño tiene 2 consignas distintas. Entonces, todo lo que, es decir, vemos al niño como un todo, en el cual la visión va a ser su sentido preponderante, porque estamos en la sociedad del conocimiento. Y por tanto, con todo, ahora todo es visual, todo es muy rápido, el sistema auditivo es más lento, el sistema auditivo funciona serialmente. En cambio, el visual es, en un momento miras un cuadro de Van Gogh y ves todas las pinceladas, esos son miles y millones de bits de información. Y en cambio los del oído van uno a uno, ¿no? De manera que ese va a ser el sentido preponderante y por tanto hay muchas preguntas sobre visión, pero nunca olvidamos todas las demás áreas. Claro, cuando tú ves esa anamnesis sectorializada por cada una de las áreas del niño, dices, fíjate, aquí vamos poniendo, yo al menos cuando me la dan voy poniendo cruces y digo, ¿dónde tengo más puntos de dificultad? Y ahí es donde sospecho qué pruebas voy a tener que hacer además de la refracción y del balance binocular y el estudio de la convergencia y la oculometricidad y la acomodación. Entiendo entonces la relevancia que tiene la anamnesis para el trabajo que tú haces, y también entiendo que es yo diría una subespecialización en oftalmología esto que tú me estás diciendo. O sea, me imagino que requiere darle bastante tiempo a estas mismas asociaciones que tú me estás comentando, así que bueno, me imagino que hay muchos que también van a estar interesados en seguir profundizando respecto a esto mismo que tú comentas, porque sí, se ve bastante interesante todo lo que tú comentas y cómo podemos ayudar de esa manera a nuestros pacientes. De hecho, que se me ha solapado la pregunta. Ahora, mira, no, es que no era una pregunta, era solo un comentario. No te preocupes. Vale. Ahora viene sí la tercera pregunta, y para la tercera pregunta... Perdona, te iba a decir, en ese momento me gustaría introducir que cuando explicabas de que es importante y algunos profesionales se van a interesar, lo que voy a decir es que tenemos la experiencia de haber estado haciendo un programa de formación de optometristas médicos en Nicaragua. Hemos estado yendo los profesores a Managua, a la UNAM, para dar clases sobre todo de las asignaturas de visión y aprendizaje, de terapia visual, todas estas que de alguna manera nos reclamaban que eran los que necesitaban para incorporar en la clínica, ¿no? Y entonces, bueno, ha sido un éxito total porque les explicamos estas campañas, los cribados visuales y todo, y hicieron un programa nacional de cribados visuales en las escuelas con más o menos las orientaciones que venían de aquí, que desarrollamos aquí para el Colegio de Ópticos de Cataluña, ¿no? Así que, bueno, es una de las experiencias muy bonita, porque luego yo sigo en contacto con todos los que en ese momento eran estudiantes de 4º curso y ahora son profesores. Qué bueno que acá en el canal podemos dar a conocer también ese trabajo que realizan por allá y que realizas tú en particular. Sí, nosotros ya hemos terminado como profesores, porque ahora ya son ellos los que los capacitamos para ser profesores ya funciona independiente. Bueno, acá en la tercera pregunta pongo tu libro, Tecnología Óptica, del cual tú eres autora y del cual también tengo una crítica en el canal de la cual tú también hablabas hace un momento. Y bueno, los invito a que la revisen porque en realidad es mi visión del libro y creo que es un libro bonito y necesario.
porque tiene conceptos que en el fondo a muchos no, a muchos de los que lo han leído me imagino que les vuelan la cabeza. A mí, por ejemplo, me gustó muchísimo, encontré bastante inteligente esa asociación que hay en el libro con respecto a lo que tú misma decías del centro óptico y las forias, cómo se relaciona esto, en qué caso podríamos priorizar la DP de cerca, en qué caso vamos a priorizar una distancia nasopupilar de lejos para precisamente no romper este equilibrio, este balance que hay en la foria, para que no se nos descompense, no se disocie el paciente. Y bueno, ahí hay información bastante relevante de todo, de la óptica en general. A mí me gustó, mi parte favorita por lejos era lo que te estoy comentando respecto a esto de la foria y cómo nosotros también podemos tratar este tema desde la óptica, modificando nuestro óptico con las dioptrías prismáticas. Me gusta mucho. Una de las partes que más me llamó la atención del libro es, digamos, tiene que ver con la introducción del texto posterior al prólogo, donde los mismos autores escribían en un párrafo que pasará mucho tiempo y muchas revisiones hasta que esta obra alcance la perfección a la cual él siempre aspiraba, hablando de Joan, que fue uno también de los autores del texto. Pero estamos aquí conscientes de que queda mucho por delante y dispuestos a escuchar vuestras sugerencias y comentarios. Y esto habla también de la humildad de todas las personas que trabajaron respecto a este texto, que trabajaron en la edición y escribiendo el libro. Por lo tanto, eso ya habla de la calidad de personas que son, del objetivo de su trabajo, que es bastante noble. Creo que este párrafo lo representa bastante bien. Y bueno, después de esa introducción a la pregunta, mi pregunta es, ¿qué te motivó a escribir este libro de tecnología óptica y si te trajo algún beneficio, alguna retribución este texto? Bueno, muchas gracias por esta presentación. Es lo que has explicado del libro y sobre todo el punto de esta introducción es para mí muy emocional porque Joan fue el promotor, era el alma del libro, era el que tuvo la idea inicial. Él era el director de la universidad en ese momento, el director de la escuela de óptica y, bueno, siempre era muy inquieto. Se fue por Europa a ver qué pasaba en las otras facultades. Conoció a Moujali, que era el que había escrito el texto, que para nosotros era la Biblia, ¿no? Eran los principios, The Principle of Ophthalmic Lenses. Ese era nuestro libro de referencia, pero no había nada en castellano. Y él dijo, bueno, ¿y por qué no intentamos? Fue tan bonito porque conectamos con los profesores de tecnología óptica de las demás escuelas de óptica que había en España en ese momento. Hicimos un grupo y entonces a mí, la parte que me correspondió a mí fue pues hacer la coordinación de los encuentros. Entonces no teníamos Zoom. Para quedar los de Madrid, Alicante, Santiago, Granada, teníamos que hacer encuentros presenciales y de trabajo. Y yo hice esa parte, ¿no? Acompañar en la coordinación y la edición final, compaginación y todo. Realmente las imágenes que hay son un poco antiguas, por tanto la calidad no es demasiado. Es un libro del año 2000, estamos hablando ya de hace mucho tiempo, pero la retribución más y más grande que tengo es ese haberlo conseguido y haberlo hecho juntos con todos los profesores de las escuelas de España. Y además la cosa que recuerdo que fue tan triste es que Joan murió antes de ver el libro, entonces nos pusimos todos las pilas para que saliera. Por eso dice que sirva como un testimonio de su legado, porque es lo que nos dejó a nosotros. Y si yo todavía 33 años después estoy en la facultad de óptica, ahora ya facultad de óptica y optometría y sigo haciendo gafas, un poco es por ese espíritu que nos contagió a todos. Y ese es el legado más grande, porque dinero no... dinero, los derechos de autor no dan demasiado de sí. Y además éramos 14 autores, con lo cual, nada. Bueno, pero en realidad considero bastante bonita la historia que hay detrás de este libro y creo también que ha ayudado a la formación de muchos profesionales de la salud visual y eso en realidad no tiene precio. Así que bueno, gracias en realidad gracias de mi parte y gracias, yo creo, de parte de todos los que leímos el libro por haber hecho esto, porque en el fondo significó trabajo, significó tiempo, significó esfuerzo. Yo lo sé, hace poco hice un curso y tuve mucho rato, muchas horas detrás de grabando y sé que detrás de cada creación de este tipo hay bastante esfuerzo detrás. Y bueno, hay otras personas que se benefician de estos esfuerzos, así que bueno, gracias por la
el trabajo y por dejarnos esto a todos los profesionales de la salud visual. Desde luego, gracias a vosotros por esa aceptación y ese reconocimiento. Muchas gracias en nombre de todos los profesores que lo hemos escrito. Ahora yo diría que viene la parte favorita de las personas que ven mi canal, porque las recomendaciones en realidad a todos nos gustan. A todos nos gusta quedarnos con claves para nuestra práctica cotidiana. Entonces, me parece que la primera recomendación tiene que ver con esta imagen que tú me enviaste. Cuéntame, Marta, ¿a qué se refiere esta imagen? Esto es una frase muy simple, pero que tiene un gran contenido detrás, que es: la visión es mucho más que la vista. La vista es la capacidad de detectar un objeto, pero la visión es saber interpretarla, saber entenderla y después saber utilizarla para realizar una acción. Por eso, cuando ya nos planteamos hacer el examen visual, podemos hablar de refracción monocular, salud ocular, podemos hablar justo de visión binocular, pero lo que nos ha enseñado la experiencia es que estamos trabajando aquí ahora a 4 niveles. Al nivel de la función visual o la calidad de visión, y haríamos pruebas de salud ocular para detectar un ojo enfermo de un ojo sano y continuar nuestro examen, porque si es enfermo lo enviamos directamente al oftalmólogo. Luego la dinámica pupilar nos informa simplemente mirando la pupila, nos informa de esa persona si está en midriasis, es que tiene el sistema simpático, el sistema nervioso simpático súper alterado. Por eso digo, la visión es mucho más que la vista, porque vamos a sacar mucha información de la observación de esa persona. O incluso los campos visuales funcionales, un campo por confrontación. Es distinto si haces con un test de color rojo que con un test de color blanco o verde o azul. ¿Y eso por qué ocurre? Por esa sensibilidad de los receptores magno y parvocelulares, es decir, retina periférica, retina central. Y también nos informa de la activación o desactivación de estos sistemas vegetativos. Por tanto, la visión también está influyendo en nuestro cuerpo. Luego, después de la refracción, salud ocular, refracción monocular, equilibrio biocular, pasamos a hacer un estudio de la visión binocular. Me gusta explicar esto porque cuando nosotros solo hacemos refracción y salud ocular, estamos en el primer estadio de la optometría, que es la optometría estructural, la que se llamó optometría estructural. Cuando se empezó a conocer más con Donder, Shear, se empezó a estudiar la visión binocular, llegamos, pues eso, a la optometría funcional, donde lo que se busca es la eficacia visual en visión próxima. Se busca que haya una buena relación convergencia-acomodación, evidentemente con unos buenos movimientos oculares, porque si seguimiento no es bueno, fijación no es buena y sacádicos no son buenos, el niño no aprenderá a leer. Y yo siempre me refiero a los niños porque es como la población a la que me dirijo más siempre, ¿no? Y eso está muy bien, y aquí ya trabajamos con lentes y prismas. Es decir, así como cuando hacemos refracción ponemos lentes, cuando estamos ya en la optometría funcional tenemos lentes, prismas y también tenemos terapia visual para reajustar ese sistema de coordinación entre convergencia y acomodación. Entonces este sería el examen clásico, convencional, pero nosotros llegó después la ola, en los años 1950, en Estados Unidos, la Optometric Extension Program empezó a hablar de la optometría behavioral, la comportamental, que la hemos traducido nosotros. Y allí ya se estudia cómo es la relación de periferia-centro, cómo es la atención visual, importantísima, y luego también la percepción visual. Tenemos un test que se llama TVPS, Test of Visual Perceptual Skills, que en este lo que vemos es pues cómo es figura-fondo, cómo es la constancia de forma, la memoria visual secuencial, y todo eso nos informa de cómo el niño se desarrollará en sus tareas escolares o en cualquier proceso cognitivo que tenga. Y luego no paró aquí, sino que se siguió estudiando, se siguió conociendo el sistema nervioso y además ahora ya tenemos imágenes cerebrales que confrontan del todo lo que pueden ser las teorías, y ahí estamos hablando ya de la integración sensorial. Como cuando se produce una visualización, también hay otras áreas del cerebro que están funcionando, o como por ejemplo para leer, así es la imagen de los 3 círculos, porque es habilidades visuales, auditivas y motoras que tienen que estar coordinadas perfectamente. Por eso, el estudio de la vía visual para un optometrista, para mí, es imprescindible. El optometrista o
oftalmólogo lo sabe, el optometrista lo aprende, y incluso el tecnólogo, el que llamáis aquí el tecnólogo médico, ¿no? Aquí en Chile sí, el tecnólogo médico es el equivalente al optómetro. Exacto, pues aquí, y el que hace óptica oftálmica se beneficia un montón de conocer la vía visual. ¿Por qué? Porque así sabemos, cuando yo coloco una lente, que estoy actuando a nivel de la vía ventral, es decir, si seguimos la línea azul, tenemos el ojo y la vía visual que conocemos todos, que es la que forma la imagen. Pero resulta que el ojo no solo forma imagen, sino que informa a otros sistemas, informa al sistema motor de los músculos oculares por la vía marrón, que son un 2% de las fibras. Solo el 80% va a formar la imagen y el 2% restante se va al sistema óptico accesorio, el que controla los ritmos circadianos. Nos despertamos cuando hay luz, nos dormimos. Eso debería ser, cuando llegaron los ordenadores lo estropearon todo, pero en el campo, una persona que vive en el campo se va a dormir cuando se va la luz y se despierta cuando hay luz y aprovecha ese tiempo. Y luego también hay una parte de ese 2% que influye en el sistema nervioso vegetativo, simpático y parasimpático. Por eso hay algunas luces que nos parecen estresantes, por eso a veces, según qué filtro llevas en las gafas, no estás tan a gusto como con otro. De manera que, si vemos aquí en los círculos, lo que he representado es las herramientas que tenemos los optometristas para actuar en ese sistema global del organismo y saber en qué nivel estamos actuando. Pues bien, como todos sabemos, retina, núcleo geniculado, occipital. Pero del occipital hay dos ramas. Hay la rama dorsal, que lleva la información de los bastones, y la rama ventral, que lleva la información de los conos. Uno sirve para localizar la imagen, el otro sirve para identificar la imagen. Por eso, las funciones de convergencia sacádicos pertenecen a la vía dorsal y, en cambio, la identificación, la fijación, la acomodación a la vía ventral. Imaginaros leer que es veo la sílaba, salto a la siguiente, identifico, localizo, identifico, localizo. Por tanto, coordinación OPT. Como optometristas, ¿qué tenemos? ¿Qué sistemas tenemos? Pues bien, que sepamos que cuando trabajamos o ponemos un prisma delante de los ojos, estamos afectando en la vía del dónde, en la vía de la localización de la imagen. Cuando ponemos una lente, estamos mejorando la identificación, la nitidez, vía ventral, ¿vale? Pero es que no solo tenemos esas herramientas, tenemos los filtros que pueden regular ese ritmo circadiano, pueden bloquear luz azul, sea o no controvertido, pero es un hecho. Y luego tenemos luces, tenemos una fotoestimulación que, según en qué estadios se encuentra el niño de desarrollo, funciona muy bien y desencalla algunas funciones después, por ejemplo, de acomodación y otras que empiezan a acomodar mejor. Con lo cual, la idea que yo quiero dar es justamente la visión es mucho más que la vista, sencillamente, para resumirlo, lo que he dicho al principio. Bueno, de todas maneras, nos diste una explicación de este punto bastante amplia y bastante completa, y también con tu explicación se puede deducir un poco cómo o por qué en ocasiones alguna persona se siente mejor cuando uno da cierto tipo de ayuda visual, por las cosas que tú estás comentando recién, cómo se asocia una cosa, cómo se asocia, cómo está todo en conjunto. Uh-huh. No sabemos, por ejemplo, lo que dijiste del filtro, no sabemos por qué con un filtro se siente más cómodo que otro, y ahí en ese mapita por lo menos lo explicaste. Uh-huh. Y bueno, gracias nuevamente por compartir de tus conocimientos con nosotros. Claro, esto es lo que me ha aportado a mí hacer estudios de posgrado en terapia visual y estudiar la vía visual, porque he enlazado muchos de las quejas que tienen nuestros usuarios de gafas, ¿no? Por ejemplo, me duermo, cuando me pongo las gafas es que me entra un sueño. Bueno, es que quizás te estoy estimulando una convergencia que no tiene reserva para hacer, y con lo cual la respuesta es que te da sueño. No puedo pensar, uy, esta persona está loca. No. No, claro, porque a veces es decir, yo no sé si pasa en Chile, pero aquí la tendencia a veces es decir, ya se acostumbrará. Bueno, usted lleve las gafitas unos días y ya se acostumbrará. Y a mí el ya se acostumbrará, para mí no era suficiente. Yo decía, hay que encontrar la razón que hay detrás de esto, porque si encuentro la razón, encontraré una manera de desactivarlo, ¿no? Es una respuesta, digamos, bastante fácil. Es como una solución bastante fácil y que no siempre, lamentablemente, funciona. Sí. Entonces, pasamos a la segunda recomendación que nos tiene
Marta, que regalar hoy día? Pues eso es que los optometristas somos agentes de salud visual cada día más. Al menos en España hay un porcentaje muchísimo más elevado de optometristas que de oftalmólogos. Y la situación actual es que los oftalmólogos están confiando la refracción y la atención primaria al optometrista cada día. Aquí, en esta presentación, en esta diapositiva, lo que he querido simbolizar es que somos la primera línea en detectar qué pasa con los ojos de nuestra población. Con lo cual, somos agentes de prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿En qué consiste esta prevención primaria? Pues, por ejemplo, en ir a detectar, salir a hacer cribados o screenings a las escuelas es fantástico porque hablas con los profesores y, como decías tú antes, Luis, concientizas, ¿no? Sensibilizas a la población y, sobre todo, a los profesionales que están cerca del niño para que lo estén vigilando y detecten esos síntomas que puede ser luego desembocar en un problema visual. Por eso hemos hecho carteles, hemos hecho folletines y los repartimos en las escuelas y a todos los sitios que hacemos conferencias, los cribados, y luego incluso hemos ido a escuelas a hacer terapia visual preventiva, una terapia de coordinación visomanual o visual espacial, y luego hacer el examen visual pre y post esta terapia visual preventiva. Y bueno, en muchas ocasiones hemos visto que los resultados son mejores que si no los hubieran hecho, ¿no? Pero son experiencias piloto que hemos tenido con trabajos de final de grado y esto, ¿no? Pero bueno, cuando no podemos prevenir hay que curar. Entonces llegamos a la prevención secundaria. Aparece el síntoma, aparece la condición refractiva, ponemos sistemas ópticos, prescribimos sistemas ópticos y en caso de disfunciones binoculares, pues prescribimos terapia visual y hacemos el seguimiento. Por eso esta parte de prescripción de sistemas ópticos, que es lo que se relaciona más con el libro, ¿no?, que escribimos, pues está más subrayado, ¿no? Y la prevención terciaria, pues fijaros, la pandemia de la COVID pasó, pero la pandemia de la miopía parece que es lo que nos está llegando o el legado que nos ha dejado el COVID, ¿no? Entonces, la unidad de control de miopía es prevención terciaria, es decir, está la condición, le he puesto remedio, pero no quiero que progrese, entonces tengo que hacer controles de seguimiento y a veces derivaciones a otro profesional. Y en eso consistiría el rol del optometrista como agente de salud visual. Sí, de hecho, en realidad acá en Chile lo que pasa es que el tecnólogo médico puede, hace apenas 10 años, hacer refracción y la optometría se sumó como competencia. Antes teníamos las otras competencias que son también importantes a nivel oftalmológico como imagenología, campimetría, estudio de estrabismo. Entonces el tecnólogo médico era un ayudante, un apoyo del oftalmólogo en todo lo que tiene que ver con su diagnóstico y tratamiento con sus pacientes. Pero cuando la optometría pasó a ser un rol del tecnólogo médico, llegó una responsabilidad mayor y tiene que ver con todo lo que tú nos acabas de comentar, porque pasamos a hacer atención primaria y bueno, eso tiene, yo diría que los que hacemos optometría, los que hacemos refracción en Chile, tenemos una mochila bastante pesada en los hombros, pero también es una responsabilidad bastante bonita y bastante gratificante porque también tenemos otra retribución de los mismos pacientes. Cuando tenemos un rol secundario quizás no es la misma interacción con el paciente como en este rol de atención primaria donde ellos ven que nosotros somos casi protagonistas de todo. Y esperamos también ganarnos ese prestigio que tienen los optómetras españoles acá en Chile y que también la gente confíe como nosotros en primera línea para la atención visual. De hecho, ese es también parte de mi objetivo con el canal y con las cosas que hago, que en el fondo mejore el nivel en Chile para que nos ganemos nuestro lugar. Y así como otros colegas también están haciendo lo suyo en el área de la optometría. Así que muchas gracias también por compartirnos tu experiencia y acá pretendemos llegar a lo mismo que tú nos estás comentando. Y seguro que va a ser así, ¿eh? Seguro que va a ser así. Esperemos que sí sea. Y la tercera recomendación tiene que ver con esta imagen, Marta. Coméntanos qué nos tienes que regalar. Pues eso que decía, ¿no? El optometrista detecta, examina la visión y proporciona soluciones visuales. Y hablo de solución visual y no digo gafa, lente de contacto, no digo una única solución, porque la solución visual es conseguir que el paciente vea bien a todas las distancias, en todos los momentos del día y tenga la protección adecuada. Entonces, a veces
Una solución visual va a ser más de un equipamiento. Puede ser unas lentes de contacto y unas gafas, puede ser unas gafas y unas gafas de protección en el deporte, unos progresivos, lentes progresivas, unos ocupacionales. Y esta parte, desde que ha aparecido la tecnología Freeform, pues nos permite personalizar la prescripción, hacerla milimétricamente como quien hace un traje a medida, o como el que tiene unos zapatos para ir a correr, otros para ir a trabajar y otros para un día que sale de fiesta, ¿no? Es tan importante saber que cada momento requiere o tiene unas necesidades visuales y por tanto ahí voy a ser muy pesada hoy con la anamnesis. Estoy enseñando a los estudiantes a hacer una anamnesis completa para hacer unas gafas, porque ahora ya hay que preguntar cuestiones posturales, si cuando lleva las gafas se le cargan las cervicales, las dorsales, por ejemplo, Cuando tengo que hacer un ocupacional, por favor, diséñame tu espacio de trabajo. Yo hago hacer croquis a los pacientes, les digo, mira, dibújame dónde trabajas, qué necesitas. Entonces calculamos la mínima adición necesaria y todo. Y esa es la parte que el libro no cubre y es la parte en la que ahora estoy trabajando y haciendo material docente en clase para poder explicar eso, ¿no? Que la solución visual es a medida de la persona. En eso el protagonista es poder fabricar y diseñar y fabricar punto a punto con la tecnología Freeform. Y entonces, ¿cómo personalizamos? Pues aquí la función del optometrista es tener una buena formación en toma de medidas de montaje, toma de medidas individuales. Ya no basta solo con la distancia nasopupilar y la altura pupilar para montar el centro óptico. Ahora hay que tomar el ángulo pantoscópico, el ángulo facial, hay que tomar la distancia de vértice porque eso es lo que hace la posición de uso. La posición de uso de la lente va a ser determinante porque el fabricante la va a fabricar con unos parámetros que si luego esa lente la tienes que poner en una gafa curvada envolvente, eso va a tener otra potencia efectiva y entonces esa es la parte que ahora hay que cubrir y sobre todo hay que entender que no solo puedo escoger diferentes tipos de lentes, entre progresivas, ocupacionales, degresivas, monofocales avanzados o monofocales antifatiga que tienen una pequeña edición, sino que dentro de cada una de las categorías tengo que saber escoger qué grado de personalización necesito. Por ejemplo, la geometría. ¿Qué base de fabricación necesito? Va a influir en el factor de aumento. ¿Qué inset? Si es un progresivo, ¿qué inset va a tener? Porque hay gente que no tiene tanta convergencia y eso lo puedo personalizar. ¿Qué longitud de pasillo voy a necesitar? Y eso lo tengo que preguntar en la anamnesis. Solo lo puedo saber preguntando en la anamnesis, ¿no? Luego esa posición de uso que tomaré estas medidas. Hay ahora muchas técnicas computerizadas o digitales para tomarlas, pero también podemos tomarlas con herramientas manuales, ¿no? Luego el estilo de vida. ¿Es una persona dinámica o es una persona más estática? ¿Cuántas horas pasa en su trabajo? ¿Qué aficiones tiene? Y luego también en qué montura vamos a montar esa lente, porque como lo podemos fabricar punto a punto, podemos decidir qué potencia local hay en cada una de las zonas. Hay fabricantes que nos ofrecen la posibilidad de dejar las aberraciones fuera del espacio del marco de la montura, dentro de lo posible, no absolutamente. Con lo cual, esos nuevos elementos que disponemos para compensar, los tenemos que conocer muy bien, porque si no, cuando los recomendamos a los usuarios, no sabemos explicar la diferencia entre una lente progresiva que al usuario a lo mejor le cuesta 600, aquí va con euros, aquí vamos con euros, 600 euros a lo que le vale 300 o uno que tiene que pagar 1000. ¿Por qué? Porque hay un proceso de cálculo individualizado y esto. Por tanto, saber explicar los beneficios y ser realista y a veces, pues, si uno no necesita ningún grado de personalización, no prescribirle esa lente top de gama que la más alta de gama no la necesita, lo lleva en unas gafas normales, con un ángulo facial normal, con un pantoscópico normal. Esa es la diferencia, la gran diferencia que hay entre la tecnología o la óptica oftálmica actual y la que está descrita en el libro, que era, tenemos un centro óptico y casi no se hablaba de posición de uso. Ahora, de todas maneras, acá en Chile, la verdad, si analizamos las nuevas tecnologías que han aparecido para personalizar precisamente las lentes oftálmicas, están estas como especies de cascos que se ponen las personas con la montura puesta y sirve para automatizar todo este proceso de medición. Por lo menos acá en Chile eso es bastante costoso. Por lo tanto, nos queda lo clásico para la toma de medidas, que igual sigue siendo funcional.
por lo tanto requiere que esta materia, este conocimiento no se vaya perdiendo. Y bueno, por otra parte, también aquí en Chile es un tema bastante controversial porque hay algún grupo de colegas míos, tecnólogos médicos, que se oponen, digamos, a que el tecnólogo trabaje al interior de una óptica, pero por razones como por el conflicto que pueda haber de interés, ese es el punto de vista, pero por razones como la que tú nos muestras ahora, yo considero indispensable que en todas las ópticas, de ser posible, exista un profesional de la salud visual que pueda hacer este nexo entre lo óptico y lo clínico. Y por ejemplo, esta toma de medidas se va a dar solamente con el marco que va a elegir la persona, entonces esto no podría funcionar si nosotros no estamos al interior de una óptica viendo qué lente eligió para saber si ese lente va a andar bien con sus necesidades o si ese lente va a cumplir con los parámetros que a lo mejor nosotros personalizamos en la montura de prueba, que ahí sí podemos jugar un poco con esas cosas, pero si después no tenemos idea del marco que eligió, del armazón que eligió, se pierde esa conexión. Entonces me parece bastante importante lo que tú comentas, y bueno, eso le da una razón de ser a que el rubro de la óptica se profesionaliza más con tecnólogos médicos al interior, más que verse perjudicado. Y bueno, la ética de cada profesional, eso es algo inherente a cada persona, entonces no se puede tomar decisiones respecto a eso porque es muy, no sé, muy pobre, un criterio muy pobre, me parece. Pasando al último tema, que me imagino que tiene que ver con esto mismo, y disculpa por haberte robado tanto tiempo, pero ya estamos cerrando la entrevista y me imagino que te apasiona también bastante hablar de óptica y de optometría, por eso también nos extendimos un poco más. Pero la última pregunta es, ¿qué te parece, por qué es importante que los profesionales de la salud visual estudien óptica? ¿Es un ramo importante para la formación? O sea, ¿puede desaparecer esto de la formación de los profesionales de la salud visual? Esa es una pregunta que da en el clavo de la situación actual que tenemos nosotros también en España, porque resulta que se pone mucho énfasis en ser un buen optometrista de refracción, hacer una refracción excelente, dar el valor acotado a 0,25 dioptrías, todo perfecto, y luego se presta poca atención a cómo se materializa esa prescripción. El optometrista te da una receta, te da un papel donde está escrito lo que tú tienes, pero nadie ve a través del papel. Hay que hacer unas gafas, hay que materializarlo. Entonces, para mí no solo es importante, sino que es fundamental. Cuando yo estoy en el gabinete, no concibo o no concebiría, bueno, yo a veces doy gracias por haberme mantenido formada en las dos ramas, para poder hacer refracción y para poder hacer las gafas, porque entonces, estando en el gabinete ya piensas, uy, una miopía de -6, bueno, ¿qué le voy a poner a esta persona? Porque a lo mejor un diseño asférico, con un índice... Y ya lo vas pensando y dices, vale, entonces ya no le dejaré escoger esa gafa, esa montura. No le dejaré escoger porque va a salir un espesor de borde increíble o una para una lente positiva de +4 y también las gafas modernas tan grandes va a salir un espesor de centro tremendo. Entonces, eso, como no lo tengas en cuenta en el punto de venta o ya desde el gabinete de refracción, pues se hacen unas gafas que después se podían haber optimizado mucho más teniendo este conocimiento. O sea, nosotros cuando explico a los alumnos siempre hablo de la palabra optimizar. Hay muchas gafas que tú puedes hacer a una persona con la misma graduación, con la misma refracción, pero solo hay unas que serán óptimas. Esas son las que tú sabes porque has estudiado todos los parámetros. Pero alguien que solo vende gafas, no. Es decir, no se puede considerar vender gafas como vender zapatos o camisetas, porque hay todo ese conocimiento técnico, científico, que va detrás. Pero luego también nuestra profesión tiene una vertiente mucho de relación humana, ¿no? También. Es decir, que hay que comprender mucho también a la persona para entender lo que necesita y a veces convencerle de que lo que a él le ha gustado no es lo técnicamente satisfactorio. Y muchas veces ha habido usuarios de gafas que les he tenido que convencer, no te quedes esta montura porque luego vas a sufrir estas consecuencias. Si no lo sé, no lo puedo explicar previamente. Entonces, cuando él recibe sus gafas gruesas y pesadas, dice, usted me ha hecho una cosa que no la quiero, porque está mal. No está mal, es que no se consideró, ¿no? Por eso yo creo que, y además lo que dices de que esté un tecnólogo médico en cada establecimiento, eso es como hemos evolucionado aquí. Al principio aquí solo había auxiliares de óptica, personas que se habían formado por tradición. Mira, yo vengo de familia de ópticos, mi padre
se formó pues aprendiendo en una óptica los procedimientos, y yo fui la generación que pude estudiar la carrera, ¿no? Y esto, en la época de mi padre, todos eran aprendices, pero ahora todos son ya, además es que hay una ley que dice que como no haya un optometrista, o sea, un tecnólogo médico en el establecimiento, pues puede haber una sanción muy importante. Bueno, ojalá que nosotros avancemos hacia allá, y también yo personalmente creo que en la elección, por ejemplo, de un marco, quien puede tener un mejor criterio entre un vendedor y un profesional clínico con respecto a la visión de un paciente y quizá la estética o concretar una venta, yo creo que es un profesional de la salud, pero es un criterio personal y a lo mejor estoy generalizando porque hay muy buenos vendedores que igual pueden priorizar también lo otro, pero bueno, en general un profesional de la salud va a tener mejores herramientas para argumentar por lo menos por qué visualmente eso no conviene. Entonces, vamos, estoy de acuerdo al 100%. Entonces, bueno, Marta, te agradezco una vez más por haberme acompañado y haber acompañado a a todas las personas que siguen mi canal en esta casi hora de entrevista, donde pasamos por muchos temas de óptica, y también hablamos de optometría y bueno, de neurooftalmología, incluso hablamos de bastantes cosas. Y nada, una vez más decirte gracias por regalarnos todo tu conocimiento. Muchísimas gracias a ti por invitarme y un saludo a Chile. Espero que les haya gustado a todos la entrevista y bueno, nos vemos en la próxima. Exacto. Chao.